Invité a mi hija y a mi yerno a la cena de Navidad. Y para cuando me di cuenta de que no vendrían, la comida ya se estaba enfriando en la estufa. Me llamo Eulalia Mendoza. Tengo 72 años. Y esa tarde no dejaba de mirar el reloj como lo hace la gente cuando todavía cree que la espera valdrá la pena. Pasaron las 3, luego las 3:15. Me limpié las manos en un trapo de cocina que ni siquiera necesitaba. Volví al mostrador y me quedé mirando el teléfono como si pudiera disculparse en nombre de ellos. Yo misma había mandado el mensaje. La cena está lista. Manejen con cuidado. Aparecía como leído. Me convencí de que Renata seguramente seguía en el carro. O que Isidro se había perdido en un desvío. O que el tráfico se había puesto pesado. Como siempre pasa cuando el frío aprieta. No llamé de inmediato. No quería sonar impaciente. No quería sonar como alguien que necesitaba que la tranquilizaran. A las 3:30. Llamé de todos modos. Sonó 2 veces. Luego se cortó. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, escuchando el zumbido suave del refrigerador. La casa parecía alerta, como si estuviera conteniendo la respiración conmigo. Dejé el teléfono y acomodé los cubiertos de nuevo, aunque ya estaban perfectos. 3 platos, 3 tenedores, 3 vasos. Yo misma los había pulido esa mañana. Había invitado a Renata Mendoza Ruiz y a su esposo, Isidro Ruiz, semanas antes. No de pasada. No como algo que se me ocurrió después. Navidad en mi casa. Les dije por teléfono. Solo nosotros. Nada del otro mundo. Renata había dudado. Lo oí en su voz. Vamos a ver, dijo. La mamá de Isidro siempre nos espera. Lo sé, respondí rápido. Pero este año me gustaría mucho. Hubo un silencio. Luego, está bien, lo arreglamos. Eso me sonó a promesa. A las 3:42. Mi teléfono vibró. No era una llamada, un mensaje. Ya estamos en casa de la mamá de Isidro. Las cosas cambiaron. Lo sentimos, sin explicación, sin sugerir que vendrían después, sin reconocer la mesa que esperaba en mi comedor. Lo leí una vez, luego otra. No respondí enseguida. Esperé el mensaje que nunca llegó. Esperé la parte donde mi hija se explicaba, o al menos suavizaba la frase. No llegó nada. No lloré. Eso me sorprendió. En cambio, sentí que algo se asentaba. Pesado y definitivo. Como una comprensión. No me habían olvidado. Habían decidido. Llevé la cuchara de servir al fregadero y la puse con cuidado. Mis manos estaban firmes. Lo que se sentía mal. Me serví un vaso de agua y me recargué en el mostrador, escuchando el silencio de nuevo. Ahora era más fuerte. Esta era mi primera Navidad sin Horacio Mendoza, mi esposo de 50 años. Había muerto en la primavera, en silencio, como hacía todo. Sobreviví los meses siguientes convenciéndome de que también pasaría las fiestas. Creía que invitar a mi hija haría que el día se sintiera anclado. Miré la silla vacía en la cabecera de la mesa. Ahí era donde siempre se sentaba Horacio. Solía bromear conmigo por poner todo demasiado temprano, por querer que la casa se viera lista antes de que llegara nadie. La gente debe entrar a un lugar cálido, decía, no a un desmadre. La casa estaba cálida. La mesa estaba lista. Y la puerta no se abrió. Volví a tomar el teléfono. No para responder, sino para ponerlo boca abajo. No quería verlo iluminarse con algo que no me incluía. Llevé mi plato a la mesa y me senté sola, con la espalda recta, como alguien que no había sido descartada. La comida todavía no se había enfriado del todo. Me dije que eso significaba algo. Cuando me levanté para limpiar la mesa, lo hice despacio, con intención, como si esto fuera el inicio de una decisión más larga en lugar del fin de una tarde mala.
Horacio murió en marzo. Esa frase todavía se sentía incompleta cada vez que la pensaba. La gente no dejaba de decirme que se fue rápido, que no sufrió, que era una bendición a su manera. Asentía cuando lo decían. Incluso les daba las gracias. Pero nadie explicaba lo que venía después, la parte donde la casa mantiene todos sus hábitos, mientras la persona se ha ido. Esa primera noche sin él, dormí en mi lado de la cama y me desperté estirando la mano al otro lado del colchón, esperando calor. Lo que toqué fue tela fría y espacio. Tampoco lloré entonces. Me quedé quieta y me dije que me acostumbraría. No me acostumbré. Horacio y yo hablábamos sin parar, de nada, la mayoría de las veces. ¿De qué cocinar para la cena? ¿De qué vecino había estacionado demasiado cerca del buzón? ¿De si el locutor de las noticias siempre había sonado tan molesto? ¿O era algo nuevo? El silencio nunca fue algo que practicáramos. En Navidad, el silencio se sentía más pesado. Se metía en los rincones de la casa. Se sentaba en la mesa. Me seguía de habitación en habitación. Intenté mantenerme ocupada para que no me alcanzara. Organizar la cena de Navidad no era por tradición, era por sobrevivir. Cuando le dije a mi hija que quería hacerlo este año, no expliqué esa parte. Solo dije, no quiero estar sola. Lo dije ligero, como una sugerencia en lugar de una necesidad. Horacio habría entendido lo que quería decir de inmediato. Solía observarme cuando fingía que estaba bien. No tienes que actuar conmigo. Decía, solo dilo. Entonces lo dije. Lo dije a un hombre que ya no estaba ahí, mientras ponía la mesa para gente que eligió no venir. Llevé la taza de Horacio del mostrador al fregadero y me detuve a la mitad. Era la azul con el borde astillado. Renata se la había comprado años atrás, cuando todavía elegía regalos sin consultarlo con nadie. La sostuve ahí y dije su nombre en voz alta. Horacio. El sonido me sorprendió. Se sintió como una interrupción. Imaginé lo que habría dicho si todavía estuviera aquí, viéndome parada sola en la cocina en la tarde de Navidad. Vendrán, habría dicho. O tal vez no me habría mentido. Horacio era amable, pero no ciego. Siempre notaba las cosas antes que yo. La forma en que Renata apuraba las llamadas, la forma en que Isidro respondía por ella, la forma en que las decisiones empezaban a presentarse como hechos consumados. ¿Lo ves, verdad?, me preguntó una vez, después de que Renata cancelara la cena a última hora. Lo veo, dije, aunque no quería. Ahora lo veía claro. Me senté en la mesa un momento, no para comer, sino para probarme a mí misma que podía. Mis manos descansaron en el borde del plato. Estaban firmes. Eso importaba. No dejaría que esta fuera la noche en que me derrumbara hacia adentro. Me levanté y empecé a limpiar la mesa. No me apresuré. No tiré nada con fuerza. Envolví la comida con cuidado, etiquetando los recipientes como Horacio solía bromear conmigo. Como si tuviéramos un restaurante, decía. Sonreí al recuerdo y luego dejé de sonreír, porque se sentía como una traición al momento. Esto no era nostalgia, era otra cosa. Coloqué los recipientes en el refrigerador y cerré la puerta. El silencio regresó de inmediato, como si hubiera estado esperando justo afuera. No lloré, todavía no. Enjuagué el último plato y lo sequé con un trapo, doblándolo con cuidado cuando terminé. Cuando apagué la luz de la cocina, me detuve con la mano en el interruptor y escuché cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. La ausencia de Horacio se sentía como una herida sin bordes. La ausencia de Renata se sentía precisa. Apagué la luz de todos modos. Empecé a cocinar 2 días antes de Navidad porque necesitaba que el tiempo importara. Horacio se reía cuando hacía eso. Es una cena. Eulalia, decía. No una boda. Y yo le respondía que no entendía.
Él siempre entendía. Solo le gustaba fingir que no para que no me sintiera tonta por preocuparme. Saqué su vieja caja de recetas primero, la de las esquinas dobladas y manchada de harina que nunca se limpiaba del todo. Leí cada tarjeta como si pudiera responderme. «No apures las cebollas», solía decir Horacio cuando hacía el relleno. «Déjalas que se pongan dulces». «Lo sé», respondía. «No soy nueva en esto. Apuras cuando estás nerviosa», decía, sonriendo. Ahora estaba nerviosa. Hice todo desde cero, no porque alguien me lo pidiera, sino porque los atajos se sentían como admitir que no valía la pena el esfuerzo. Relleno de pan de maíz como le gustaba a Tescenso Horacio. Puré de papas batido hasta que quedara suave, porque Renata odiaba los grumos de niña y nunca lo olvidé. Un jamón glaseado que revisaba cada 10 minutos, aunque no lo necesitaba. Renata solía sentarse en el mostrador cuando era chiquita, balanceando las piernas mientras cocinaba. «Huele a Navidad», decía cada año, como si fuera un descubrimiento. Me pregunté cuándo dejó de notarlo. La cocina se llenó del tipo de ruido que mantiene los pensamientos suaves. El raspado de una cuchara, el clic del horno, el ritmo suave de un cuchillo en la tabla. Hablé en voz alta más de una vez. Luego me detuve cuando me di cuenta de que esperaba respuestas. «Estás haciendo demasiado», habría dicho Horacio, viéndome limpiar un mostrador que ya estaba limpio. «Estoy haciendo lo suficiente», habría respondido. Saqué la vajilla buena del gabinete, la que solo usábamos cuando Horacio decía «Esto cuenta». Pasé el pulgar por el borde de un plato y recordé cómo me bromeaba la primera vez que la usamos. «La gente come bien en platos de papel», decía. «Comen mejor en estos», le respondía. Sacudía la cabeza. «Siempre piensas que el esfuerzo cambia las cosas». Encendí las velas esa tarde aunque todavía estaba claro afuera. Puse música bajita, del tipo que le gustaba a Horacio durante la cena. No la ruidosa que prefería Renata. No la cambié. Esta era mi casa. Cuando le mandé mensaje a Renata de que todo estaba casi listo, lo mantuve corto. No quería sonar ansiosa, sin prisa. «Manejen con cuidado». Apareció como leído. De nuevo, Horacio lo habría notado. Siempre notaba las pausas. «¿Qué dijo?», habría preguntado. «Nada todavía», habría respondido. «Eso es una respuesta», diría en voz baja. Puse la mesa con cuidado, enderezando cada lugar como si el alineamiento pudiera acercarlos. 3 cubiertos. Me quedé ahí más tiempo del necesario, imaginando el sonido de sillas moviéndose, el carraspeo de Isidro antes de hablar, Renata diciendo «Mamá, esto se ve increíble», como siempre lo hacía antes de revisar su teléfono. También podía oír a Horacio entonces. «Lo aprendió de ti», diría. Lo de verse ocupada. Lo de no querer decepcionar a 2 al mismo tiempo. «No quiero decepcionar a nadie», diría. «Ese es el problema», respondería. Probé la salsa y la ajusté. Aunque estaba bien, cubrí los bollos con papel aluminio. Me limpié las manos de nuevo. Cuando vi mi reflejo en la puerta del microondas, me detuve. Parecía alguien preparándose para ser evaluada. Me cambié la blusa. Luego me la volví a poner. Esto nunca fue sobre la comida. Era sobre prueba. Prueba de que todavía era un lugar al que valía la pena venir. Prueba de que si lo hacía lo suficientemente cálido, lo suficientemente familiar, recordarían quiénes solían ser en esta casa. Cuando el reloj se acercó a las 3, mi pecho se apretó. Revisé el horno. Revisé el teléfono. Revisé la puerta. Horacio habría dicho algo amable entonces. No tranquilizador. Honesto. «No puedes cocinar para que alguien te elija», habría dicho. Bajé la música de todos modos y me quedé en el mostrador, escuchando el zumbido de la casa, aferrándome a la creencia de que el esfuerzo, si nada más,
Merecía un público. Eran casi las 9 cuando abrí el teléfono de nuevo. Me dije que solo estaba checando la hora, pero sabía que no. Ya había decidido que si venía algo más, llegaría para entonces. Ya no esperaba una disculpa. Esperaba confirmación. La notificación estaba ahí como si llevara rato. Una nueva publicación de Hortensia Ruiz, la mamá de Isidro. No la seguía de cerca. Nunca lo necesitaba. Publicaba tanto que siempre me llegaba de algún modo. La toqué una vez, luego contuve la respiración. La foto llenó la pantalla. Una mesa larga, demasiados cubiertos para contarlos de un vistazo. Copas de vino levantadas a medio brindis, todos inclinados hacia el centro, lo suficientemente cerca para tocarse. Renata sentada junto a Isidro, su mano en el brazo de él, su sonrisa amplia y sin esfuerzo. Se veía relajada de una forma que no había visto en mucho tiempo. El pie de foto decía: tan agradecida por otra Navidad rodeada de familia. Eso era todo, sin mencionarme, sin una línea sobre extrañar a alguien, sin explicación en los comentarios. Solo gratitud, solo completitud. No me desplacé de inmediato. En cambio, estudié los detalles. La forma en que el cabello de Renata estaba arreglado con cuidado. No la cola de caballo apurada que usaba cuando venía a mi casa. La forma en que Isidro se recargaba. Cómodo. Como si perteneciera exactamente ahí. El centro de mesa era algo que se veía caro. Coordinado. No el arreglo casero que armé con lo que tenía. Horacio lo habría notado. ¿Está intentando? Habría dicho: solo no contigo. Desplacé una vez, luego otra, más fotos, ángulos diferentes, sonrisas diferentes. Renata riendo por algo que dijo alguien más. Isidro chocando copas con su tío. Hortensia sonriendo en la cabecera de la mesa como si hubiera ganado algo. Leí los comentarios. Cumplidos. Corazones. Alguien escribió: criaste una familia hermosa. Hortensia respondió con un gracias y un corazón rojo. No le di like a la publicación. No comenté. Tampoco cerré la app. Me quedé sentada viendo cómo la pantalla se oscurecía. Luego se iluminaba cuando la tocaba. Imaginé qué pasaría si dijera algo. Se ve lindo. O Feliz Navidad. Imaginé las respuestas que recibiría. Amables, tardías, públicas. Horacio solía decir que la amabilidad pública a menudo era la más barata. Dejé el teléfono y doblé las manos en mi regazo. Todavía estaban firmes. Eso también se sentía importante. Pensé en el mensaje que Renata había mandado antes. Las cosas cambiaron. Lo repetí en mi cabeza, despojándolo hasta lo que realmente decía. No que algo inesperado pasó. No que se retrasaron. Solo que los planes se movieron en una dirección que no me incluía. Imaginé a Renata leyendo mi mensaje mientras ya estaba sentada en esa mesa. Imaginé que decidía si responder antes o después de tomar la foto. Imaginé que eligió después. Mi teléfono vibró de nuevo. Por un momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Lo tomé demasiado rápido y me detuve cuando vi que no era Renata. Era un mensaje de Petra, una vecina que me había llevado sopa la semana que murió Horacio. Espero que estés pasando una noche tranquila. Tecleé gracias y lo mandé. La palabra tranquila se sentía fuera de lugar, pero la dejé. No quería explicar nada a nadie que no estuviera ya involucrado. Horacio siempre decía: si alguien quiere estar en tu vida, haz espacio. No te pide que te achiques. Me había achicado por años sin darme cuenta. Había hecho las fiestas flexibles. Había aceptado cambios de última hora. Me había dicho que el matrimonio reacomoda prioridades y que era normal. Me había dicho que el amor se adapta. Mirando la foto, entendí algo que había evitado por mucho tiempo. La adaptación se había convertido en exclusión.
y yo la había ayudado a pasar al nunca objetar. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo en la mesa. No quería que su luz me tocara de nuevo esa noche. Me levanté y llevé mi plato vacío al fregadero. Lo enjuagué y lo puse en el escurridor sin pensar dónde pertenecía. Cuando volví a la mesa, las velas se habían consumido. La cera se había acumulado en la base, irregular y desperdiciada. Estiré la mano y las apagué una por una. No con ceremonia, solo con eficiencia. Horacio solía bromear conmigo cuando hacía eso. Siempre terminas las cosas limpio, decía. Incluso cuando son un desorden. Limpié la mesa y empujé las sillas. La casa se sentía más silenciosa ahora, pero era un silencio diferente al de antes. Más agudo. Más honesto. No lloré. No me dije que me lo compensarían después. No imaginé otra fecha marcada en el calendario. Entendí que cualquier decisión que se hubiera tomado no se había tomado esa tarde. Si nunca planeaban venir, ¿cuánto tiempo ya habían decidido dejarme atrás? Hubiera sido más fácil si esa Navidad fuera la primera vez. Si pudiera decirme que fue una sola mala elección. Un malentendido. Un error aislado que se hizo grande porque Horacio se había ido y todo se sentía más fuerte sin él. Pero mientras estaba parada ahí, la mañana siguiente, repitiendo el silencio y la foto y el mensaje que llegó tarde, sabía que no. Esto había estado pasando por años. El primer cambio fue lo suficientemente pequeño para excusarlo. Renata llamó un diciembre y dijo: «Vamos a pasar el día de Navidad con la mamá de Isidro este año, pero podemos venir el fin de semana siguiente». Lo dijo rápido, como una solución que ya había ensayado. «Está bien», le dije. «Podemos celebrar cuando sea». Horacio me miró desde el otro lado de la cocina cuando colgué. «Cuando sea suele significar nunca», dijo. «Vendrán». Respondí. «Están ocupados». Al año siguiente. Fue Acción de Gracias. El tráfico va a estar terrible, dijo Renata. Pasamos y podemos. Llegaron tarde. Se quedaron 1 hora y se fueron antes del postre. Isidro se quedó cerca de la puerta todo el tiempo, con las llaves en la mano, sonriendo amablemente a nada. «Tenemos que irnos de verdad», dijo. «Su mamá se preocupa cuando salimos tarde». Horacio asintió. «Por supuesto». Después de eso, se volvió rutina. Los planes se hacían flojos. Los cambios venían fácil. Las explicaciones siempre eran razonables para aceptarlas sin protestar. «Mejor el próximo fin. Estamos apurados hoy. El tráfico está mal. Te lo compensamos». Horacio solía preguntarme, en voz baja, «¿Cuándo te lo compensan?». Nunca respondía esa pregunta directamente. Me decía que ser flexible era parte de ser buena madre. Me decía que Renata tenía su propia vida ahora y que esto era lo que parecía soltar. Me decía que no compitiera con la mamá de Isidro, porque el amor no era una competencia. Pero la competencia pasa incluso cuando nadie lo admite. En mi casa, Renata checaba las horas a menudo. En casa de Hortensia, se quedaba hasta tarde. En mi mesa, Isidro comía rápido. En la de su mamá, se demoraba. Notaba estas cosas y luego las explicaba antes de que se asentaran. Horacio no las explicaba. «Está aprendiendo dónde se espera que esté», dijo una vez, después de que Renata cancelara una cena dominical que habíamos planeado. «Y no es aquí», le respondí molesta esa vez. «Estás viendo cosas donde no hay...». No discutió. Nunca discutía cuando defendía a Renata. Solo observaba. La última Navidad antes de que muriera. Vinieron a casa después de ya haber comido. Renata me abrazó en la puerta y dijo: «No queríamos que te sintieras excluida». Excluida. La palabra se quedó ahí entre nosotras, sin reconocerla. Picotearon la comida. La elogiaron con cuidado. Isidro dijo:
Esto está genial. Y miró su teléfono. Se fueron antes del café. Renata besó a Horacio en la mejilla y dijo: «Lo hacemos bien el próximo año». Horacio le sonrió y no dijo nada. Esa noche, más tarde, me dijo. No prometió. Pospuso. Pensé en eso ahora, parada sola en una casa silenciosa que había guardado demasiados momentos pospuestos. Pensé en cuántas veces me había ajustado para mantener las cosas suaves. Cuántas veces había aceptado menos porque venía envuelto en cortesía. Me decía que estaba siendo comprensiva. Me decía que el amor requería paciencia. Pero la paciencia, empezaba a ver, se puede enseñar, se puede moldear, se puede estirar hasta que deja de verse como elección y empieza a verse como expectativa. Horacio lo vio antes. Lo nombró cuando yo no quería. Y ahora, sin él aquí para suavizar la verdad o distraerme de ella, el patrón era imposible de ignorar. No me incluía menos porque importara menos. Me incluía menos porque seguía probando que lo aceptaría. Empecé cambiando cosas pequeñas, como hace la gente cuando intenta resolver un problema sin nombrarlo. Me dije que necesitaba sonar más ligera por teléfono, menos cuidadosa, menos como alguien esperando ser elegida. Cuando Renata llamaba, acortaba mis frases. Reía más rápido. Dejaba de preguntar cuándo la vería y dejaba que ella llenara el silencio. «Suenas cansada». «Mamá», dijo una vez. «Estoy bien», respondí de inmediato. «Demasiado rápido. Solo una de esas semanas». La voz de Isidro se oyó por el altavoz entonces, más cerca del teléfono que la mía. «Todos hemos estado ocupados». Dijo: «Las cosas se complican». «Entiendo», dije, porque siempre entendía. Empecé a editándome sin darme cuenta. No mencionaba a Horacio, a menos que Renata preguntara. Me atrapaba deteniéndome a mitad de una historia, decidiendo que era demasiado larga o triste o arraigada en el pasado. «Hablas mucho de papá», había dicho Renata meses antes. No de mala manera, solo factual, como un reporte del clima. «Lo extraño», respondí. «Lo sé», dijo. «Es solo duro a veces. ¿Duro para quién?» No lo dijo. No pregunté. Horacio notó el cambio antes que yo. Estaba sentado en la mesa de la cocina, leyendo el periódico como siempre, doblándolo con cuidado cuando llegaba al final. «Ya no dices su nombre», dijo. Fruncí el ceño. «Solo no quiero hacer las cosas incómodas». Bajó el periódico. «¿Para quién?» «Para Renata», dije. «Para Isidro». Horacio asintió una vez. Despacio. «¿Y quién las hace cómodas para ti?» No tenía respuesta entonces. Me dije que lo pensaría después. Después llegó tarde. Empecé a preguntarme si me había vuelto embarazosa, chapada a la antigua. Demasiado sentimental. Noté cómo Renata ponía los ojos en blanco cuando mencionaba usar el teléfono fijo en lugar del celular. Noté cómo Isidro sonreía amablemente cuando hablaba de vecinos que nunca había conocido y no le importaban. «Tal vez deberías mudarte a algo más pequeño», dijo Isidro una vez, sentado en mi sala y mirando alrededor como si ya lo estuviera midiendo. «Las casas grandes pueden ser mucho para manejar». «Manejo bien», dije. Se encogió de hombros, solo pensando a largo plazo. A largo plazo se sentía como una amenaza disfrazada de preocupación. Repetía conversaciones en mi cabeza y las editaba después, imaginando qué debería haber dicho en su lugar. Me preguntaba si había empujado demasiado por las fiestas, si pedir hospedar la Navidad había sido egoísta, si querer a mi hija en mi mesa me hacía exigente. Horacio se habría reído de ese pensamiento. «La criaste», dijo una vez, después de que me preocupara en voz alta de que pedía demasiado. «Tienes derecho a quererla». Pero Horacio se había ido. Y sin su voz equilibrando la mía, las dudas se hicieron más fuertes. Me paré frente al espejo una tarde
y me estudié como imaginaba que otros lo hacían, las líneas alrededor de mi boca, cómo me quedaba la ropa, cómo pausaba antes de hablar, como esperando permiso. Pensé en la palabra inconveniente. Nunca se había dicho directamente, pero ¿cuántas veces se había insinuado? Estamos cortos de tiempo. Manténlo simple. Tal vez otro día. Había aprendido a traducir esas frases con fluidez. Todas significaban lo mismo. No ahora, no aquí, no tú. Recordé un momento de años antes, después de que Renata se casara con Isidro. Los invité a cenar. Emocionada, esperanzada. Renata llegó tarde y distraída. Isidro callado e impaciente. Al final de la noche, mientras estaban en la puerta, Renata dijo: «Mamá, no tienes que esforzarte tanto». Lo dijo con amabilidad. Lo sabía, pero la frase se alojó en un lugar donde no pertenecía. ¿Esforzarme tanto en qué? En valer la visita. Me dije que imaginaba cosas, que el duelo hacía todo más agudo, que perder a Horacio me había hecho sensible. Demasiado atenta a la ausencia. Me dije que necesitaba ser más fácil, más pequeña, menos presencia. Así que practiqué desaparecer en pedazos. Contesté menos llamadas. Dejé de sugerir fechas. Me dije que la independencia era dignidad, incluso cuando se sentía como retiro. Me eché la culpa a mi edad, a mis hábitos, a mi incapacidad de avanzar al ritmo que otros esperaban. Era reconfortante, de alguna manera, creer que esto era mi culpa. Culpa implicaba control. Si lo había causado, podía arreglarlo. Pero mientras estaba ahí, en los días silenciosos después de Navidad, repitiendo cada ajuste que había hecho, una verdad se abrió paso entre el ruido. Me había doblado en todas las direcciones que pedían, y aún así, se fueron. Desperté antes del amanecer. No porque estuviera descansada, sino porque la casa ya no sabía cómo mantenerme dormida. El reloj en la mesita de noche marcaba las 5:47. Me quedé acostada un momento, escuchando, esperando algo que no llegó. Sin pasos, sin tos en el pasillo, sin el cambio familiar de peso a mi lado. Horacio solía despertar temprano en las fiestas, horas tranquilas. Las llamaba. El mejor pensamiento pasa antes de que todos decidan que es el día. Me senté y colgué las piernas del lado de la cama. El piso estaba frío. Lo agradecí. Me recordaba que todavía estaba aquí. No hice café de inmediato. Eso se sentía como una elección en lugar de un hábito. Y no estaba lista para decidir qué significaba nada todavía. Me puse un suéter y caminé hacia la puerta trasera, moviéndome con cuidado, como si pudiera perturbar el silencio si me apresuraba. El patio se veía igual que siempre. Eso era lo extraño. Nada ahí afuera había sido informado de lo que pasó el día anterior. El aire se sentía limpio e indiferente. Horacio siempre salía afuera lo primero en la mañana, sin importar el clima. Le da ventaja al día, decía. Yo ponía los ojos en blanco. Ahora seguía el mismo camino sin pensarlo. Crucé el patio y me detuve cerca del comedero de pájaros colgando del viejo encino. Horacio lo llenaba cada sábado como reloj, incluso cuando sus pulmones hacían difícil caminar. Lo hacía él mismo. La rutina mantiene las cosas honestas, me dijo una vez, sin aliento pero sonriendo. Si dejas de notar las cosas pequeñas, todo lo demás empieza a resbalar. Me quedé ahí más tiempo del necesario. El comedero estaba lleno. Eso me llamó la atención. No lo había llenado desde que murió. No recordaba haberlo hecho. Y sin embargo estaba lleno. Fruncí el ceño y me acerqué. Horacio, dije en voz alta. Sin querer, el nombre se me escapó como memoria muscular. Estiré la mano para estabilizar el comedero mientras se balanceaba ligeramente. Fue entonces cuando lo vi.
Un sobre metido detrás del soporte de madera, aplastado, protegido del clima. Se mimetizaba tan bien que podría haberlo pasado por alto si no lo hubiera mirado directamente. Mi corazón hizo algo agudo e inmediato. Lo bajé con cuidado, como si pudiera romperse. Era más pesado de lo que esperaba. El papel estaba desgastado en las orillas. Polvo pegado en las esquinas como si llevara rato ahí. Mi nombre estaba escrito al frente. Solo mi nombre. Eulalia. La letra de Horacio era inconfundible. Ligeramente inclinada. Cuidadosa. El tipo de escritura que se toma su tiempo. Me quedé parada sosteniéndolo. Mis dedos apretando el papel como si alguien intentara quitármelo. El patio se sintió de repente más pequeño, más cercano, como si estuviera escuchando. «Lo planeaste», dije suavemente. «A nadie». El pensamiento aterrizó con peso. No miedo, no consuelo, algo más, reconocimiento. Horacio no escondía cosas sin razón, no dramatizaba. Si dejó algo así, era porque creía que lo necesitaría exactamente cuando lo encontrara. Llevé el sobre adentro sin abrirlo. Lo puse en la mesa de la cocina y lo miré como si pudiera moverse solo. La casa se sentía diferente ahora, no más ruidosa, más alerta. Me serví un vaso de agua y tomé un sorbo. Mi mano tembló lo suficiente para notarlo. Horacio siempre decía que apuraba las cosas cuando estaba emocional. «Déjalo reposar», me dijo más de una vez. «No tienes que saber todo de golpe». Así que dejé reposar el sobre. Apoyé la palma plana en la mesa, justo al lado, anclándome en la solidez de la madera. Podía oír la voz de Horacio en mi cabeza. No sentimental, no consoladora, solo firme, cualquiera que fuera esto. Lo había colocado donde miraría solo cuando estuviera lo suficientemente sola para notarlo. Tomé el sobre entonces, no porque estuviera lista, sino porque entendía que algo ya había empezado. Me senté en la mesa de la cocina con el sobre enfrente por mucho tiempo antes de abrirlo. Mantuve la mano plana en la madera al lado, como si necesitara el recordatorio de que algo sólido todavía existía. Horacio hacía eso cuando pensaba. Tocar algo real. Anclarte. No apuras decisiones que no se pueden deshacer. Decía, las dejas respirar. El sobre no tenía remitente, ni fecha, solo mi nombre en su letra cuidadosa. Eulalia. No mi amor, no esposa, nada que suavizara lo que iba a decir. Eso debería haberme advertido. Cuando finalmente deslicé el dedo bajo la solapa, el papel hizo un pequeño sonido de rasgado. Hice una mueca. Luego me detuve. Horacio habría sonreído. Adentro había una sola hoja, doblada una vez. La desdoblé despacio, ya preparándome para algo sentimental. Un adiós, una disculpa por irse, algún consuelo final para llevarme a través del duelo. No había nada de eso. La primera línea me detuvo en seco. Si estás leyendo esto, pasó algo que esperaba que nunca pasara. Lo leí de nuevo, en silencio. Luego en voz alta. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Si estás leyendo esto. Horacio siempre era preciso con las palabras. No dijo cuándo. Dijo sí. La siguiente línea era más corta. Quería equivocarme en esto. Mi pecho se apretó. Podía sentir mi pulso en los oídos, lento y deliberado, como si mi cuerpo se preparara antes de que mi mente lo alcanzara. Seguí leyendo. Si te han hecho sentir pequeña, o inconveniente, o insegura de tu lugar, entonces las cosas han ido exactamente a donde temía que fueran. Bajé el papel y miré la mesa. Las palabras se sentían demasiado específicas para ser coincidencia. Demasiado familiares. Horacio había observado en silencio, mientras excusaba planes cancelados, mientras suavizaba mi propia decepción para que nadie más se sintiera incómodo, mientras me decía que la paciencia era lo mismo que el amor. No había discutido conmigo. No había confrontado a Renata o Isidro. Había hecho algo más.
Levanté el papel de nuevo. Ve a mi escritorio. Cajón superior. Hay más. Eso era todo. Sin explicación. Sin consuelo. Sin floritura dramática. Solo instrucción. Por supuesto, susurré. Por supuesto que lo harías así. Horacio nunca sobreexplicaba. Confiaba en que yo seguiría. Me levanté tan rápido que mi silla raspó el piso. El sonido se sintió demasiado fuerte en la casa silenciosa, pero no me detuve a corregirlo. Mis piernas me llevaron por el pasillo hacia su estudio, una habitación que apenas había entrado desde que murió. El escritorio estaba exactamente como lo dejó. Plumas alineadas, papeles apilados, sus lentes de lectura doblados con cuidado, como si pudiera volver por ellos. Me quedé ahí un momento, la mano sobre el tirador del cajón. Podía oír su voz de nuevo. No imaginada, sino recordada. No le tengas miedo a lo que ya sabes, me dijo una vez, cuando dudé en abrir una carta del banco años atrás. Evitar no hace las cosas más amables. Abrí el cajón. Al principio, nada parecía inusual. Sobres, recibos viejos, un documento doblado con clip. Luego lo vi. Un segundo sobre... más grueso que el primero. Metido debajo de una carpeta. Una pequeña llave de latón estaba unida con un clip. Mi respiración se atoró. Lo tomé y lo di vuelta en mis manos. La llave estaba tibia, como si hubiera absorbido la habitación. Familiar, aunque no la reconocía. No abrí el segundo sobre todavía. Me senté en la silla de Horacio, en su lugar. El cuero crujiendo suavemente debajo de mí, y sostuve la llave entre mis dedos. La primera carta estaba abierta en el escritorio, las palabras todavía mirándome. Pasó algo que esperaba que nunca pasara. Horacio no había escrito eso por miedo. Lo había escrito por certeza. Cerré la mano alrededor de la llave y sentí una extraña resolución firme asentarse en mi pecho. Cualquiera que fuera esto, lo había planeado con cuidado, no en pánico, no en enojo. Había visto la dirección hacia donde se movían las cosas mucho antes de que me permitiera mirar, y me había dejado un camino adelante. Llevé el sobre más grueso de vuelta a la cocina y lo puse al lado de la primera carta. El clip captó la luz mientras me movía, un gancho de latón opaco sosteniendo una pequeña llave en su lugar. Horacio nunca usaba clips a menos que quisiera que algo se quedara exactamente donde lo ponía. Me senté y liberé la llave. Era más pesada de lo que parecía, tibia de mi mano. Los bordes suavizados por años de uso. No decorativa, no simbólica, práctica. Horacio no creía en recuerdos que no sirvieran para nada. ¿De dónde saliste?, dije suavemente. La casa no respondió, pero la voz de Horacio sí. Como siempre cuando estaba a punto de entender algo importante, lee todo antes de decidir cómo sentirte. Abrí el sobre. Adentro había una sola hoja de papel, mecanografiada, doblada limpiamente, con la letra de Horacio agregada al fondo en tinta azul. La parte mecanografiada se veía formal, como las cartas de bancos cuando quieren sonar neutrales sobre asuntos que no lo son. Mi nombre aparecía arriba, de nadie más. Debajo, una dirección. La leí una vez, luego otra. Un nombre de calle que no reconocía. Un pueblo que había pasado muchas veces pero nunca visitado, fuera de la Ciudad de México. Lo suficientemente lejos para sentirse separado. Lo suficientemente cerca para llegar sin planear un viaje. Fruncí el ceño. Horacio, dije, no acusando, solo confundida. Mis ojos bajaron por la página. No había explicación en la sección mecanografiada, solo confirmación. Propiedad, fechas, mi nombre repetido con consistencia cuidadosa. Al fondo, la letra de Horacio cortaba la formalidad. Es tuyo. Siempre lo fue. Esa frase aterrizó diferente a todo lo que había escrito. No sentimental,
no dramática. Final. Presioné mi pulgar contra el papel donde su pluma había presionado más fuerte, donde la tinta era ligeramente más oscura. Horacio hacía eso cuando quería asegurarse de que algo no se perdiera. Me recargué en la silla y miré el techo. «Compraste un lugar», dije en voz alta. «Y nunca me dijiste». Horacio odiaba las sorpresas. Eso era lo primero que no encajaba. Solía consultarme compras que apenas importaban. Un asador nuevo, una escalera mejor. Me pedía opinión sobre cosas de las que no tenía sentimientos fuertes, porque le gustaba incluirme. Así que esto está cosa callada. Separada significaba algo más. No olvidaste decírmelo. Dije, elegiste no hacerlo. Tomé la llave de nuevo y la di vuelta entre mis dedos. El metal estaba desgastado en un spot, como si se hubiera usado a menudo. No guardada, usada. La memoria parpadeó. Horacio llegando a casa oliendo a pino, diciendo que había dado un paseo, diciéndome que el aire era bueno para sus pulmones. Le creí porque era verdad. No pregunté dónde iba. ¿Es aquí a dónde ibas? Pregunté al cuarto vacío. La idea se asentó despacio. Horacio no se estaba preparando para dejarme. Se estaba preparando para algo más. Algo que creía que podría pasarme a mí. Pensé en el último año de su vida. La forma en que observaba a Renata más de cerca. La forma en que se callaba cuando Isidro hablaba de eficiencia y planeación y manejo. La forma en que Horacio dijo una vez, con cuidado. La gente no siempre toma lo que quiere de golpe. Lo había descartado como preocupación. Vejez. Un hombre que había visto demasiadas noticias. Ahora sonaba a previsión. Doblé el documento por sus líneas originales y lo metí de nuevo en el sobre. Volví a poner la llave con el clip. Deliberadamente, imitando su pulcritud. No corrí por mi abrigo. No agarré mis llaves. Necesitaba sentir el peso de la decisión antes de moverme. Horacio habría querido eso. Me levanté y caminé a la ventana, mirando una calle que de repente se sentía más pequeña que el día anterior. Todo lo que conocía seguías aquí. Mi casa, mis rutinas, la ausencia de mi hija. Pero algo más existía ahora junto a ello. Algo que Horacio había construido en silencio, sin pedir permiso. Un lugar con una puerta que solo yo podía abrir. Sostuve la llave en mi palma y sentí su forma y a sentarse ahí, como si hubiera estado esperando que notara su peso. No le dije a nadie a dónde iba. Eso se sentía importante. No secreto intencional. Tomé mis llaves. El sobre y la llave de latón de Horacio de nuevo, con el clip como la dejó. No empacé una maleta para pasar la noche, ni dejé una nota. Si dudaba demasiado, sabía que me convencería de no ir. Horacio solía decir, si esperas a que el momento se sienta cómodo, nunca te mueves. El manejo tomó menos de una hora. Reconocí la carretera principal al principio, luego menos a medida que avanzaba. Seguí las indicaciones exactamente como estaban escritas, incluso cuando mi instinto me decía que frenara y regresara. La dirección me llevó lejos del ruido, lejos de marcadores familiares, lejos de cualquier cosa que pudiera encontrarse por casualidad. Cuando entré al camino de grava, detuve el carro y me quedé sentada un momento con las manos todavía en el volante. El lugar enfrente no era impresionante. Eso fue lo primero que noté. Sin rejas, sin porche amplio, solo una cabaña modesta apartada del camino, limpia y sólida, como si hubiera estado esperando sin urgencia. Esto es lo que elegiste, dije, no acusando, solo reconociendo. Salí del carro y caminé a la puerta. La llave entró en la cerradura sin resistencia. Giró suavemente, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Adentro, el aire se sentía asentado. No intacto, no montado.
vivido. El abrigo de Horacio colgaba en un gancho junto a la puerta. El café que usaba cuando el clima se ponía fresco. Estiré la mano y toqué la manga. Luego dejé caer la mano. En una mesita cerca, un par de guantes que reconocí de inmediato. «Has estado aquí», dije en voz alta. El espacio de vida era simple. Un sofá. Una lámpara con una abolladura familiar en la pantalla. En la pared, fotos enmarcadas. Horacio y yo en la playa hace años. Caras quemadas por el sol y sonriendo. Otra de la graduación de Renata. La mano de Horacio firme en su hombro. Sus ojos no en la cámara sino en ella. Había elegido esas fotos deliberadamente. No los momentos más felices, los más claros. Me moví despacio, abriendo cajones, no buscando tanto como confirmando. Todo tenía un lugar, todo tenía sentido. Esto no era un escape, era una continuación. En la mesita de centro había una nota doblada. Reconocí la letra de Horacio antes de tocarla. La abrí y leí la sola frase que dejó. «Esto es tuyo. En caso de que olviden quién eres». Me bajé al sofá y sostuve la nota en mi regazo. Las palabras no se sentían dramáticas, se sentían precisas. Horacio no las había escrito por enojo o amargura. Las había escrito como contingencia, como hacía todo lo demás. «No creías que lo harían», dije en voz baja. «Solo te preparaste para ello». La realización se asentó sin pánico. Esta casa no era sobre huir. Era sobre pararse en algún lugar sin ser evaluada, sin necesitar probar utilidad o paciencia o flexibilidad. En la cocina, los gabinetes estaban surtidos con básicos, nada excesivo. Lo suficiente para vivir. Lo suficiente para elegir. En el mostrador, un cuaderno con una pluma puesta limpiamente encima. Lo abrí. La primera página estaba en blanco. Horacio me había dejado espacio. Caminé por el dormitorio. Al final, la cama estaba hecha, pero no tensa, como yo siempre la hacía. En la mesita de noche, un libro que Horacio nunca terminó, marcado a la mitad con un recibo doblado. Me senté en el borde de la cama y me permití respirar completamente por primera vez desde la tarde de Navidad. El silencio aquí era diferente. No presionaba. Esperaba. Horacio no había escondido este lugar de mí porque no confiara en mí. Lo había escondido porque no confiaba en lo que podrían pedirme. Me levanté y volví al cuarto principal, la nota todavía en mi mano. Cualquiera que esta casa estuviera destinada a protegerme, empezaba a entender que no era distancia o soledad. Era borradura. Y Horacio se había asegurado de que nunca estuviera sin una puerta que solo yo pudiera abrir. Dejé de contactarlos el día después de volver de la cabaña. No dramáticamente. No como declaración. Simplemente no inicié nada. Sin mensajes de buenos días. Sin checar. Sin explicaciones suaves de antemano para que nadie se preocupara o malinterpretara mi quietud. Dejé que el silencio se sostuviera solo. Al segundo día, mi teléfono sonó. Lo vi vibrar en el mostrador antes de contestar. «Mamá», dijo Renata, su voz cuidadosa como cuando manejaba algo. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien», dije. Hubo una pausa. «Suenas diferente. Me siento descansada», respondí. Era verdad. Otra pausa. Podía oír a Isidro al fondo, no hablando, solo presente lo suficiente para notarse. «Estábamos pensando», dijo Renata. «Tal vez deberíamos pasar esta semana, solo para checar». Me recargué en el mostrador y esperé antes de responder. No corrí a tranquilizarla. No me disculpé por preocuparla. «No será necesario», dije. Su respiración se atoró, ligeramente. «¿Por qué no? No estoy para visitas». Respondí. «Les aviso cuando cambie». El silencio llenó la línea. Esta vez era suyo. «Ah»,
dijo finalmente. Bueno, solo no nos excluyas. Terminé la llamada sin acordar nada. El siguiente mensaje vino de Isidro esa tarde. Espero que estés bien. Avísanos si necesitas ayuda con algo. Ayuda. La palabra estaba ahí, amable y cargada. No respondí. Al tercer día, las llamadas se hicieron más frecuentes. Cortas, casuales, cada una enmarcada como preocupación. Ninguna preguntando qué quería yo realmente. Al cuarto día, Renata apareció en mi casa sin avisar. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado para dejarla entrar. Estaba por el barrio, dijo, mirando por encima de mi hombro como si esperara ver algo detrás. No sabía que venías. Dije, te mandé mensaje. Respondió. No contesté. Dije. Su boca se apretó. Has estado callada. He estado ocupada. Dije. Eso también era verdad. Estudió mi cara. Buscando algo familiar. Ansiedad. Disculpa. Necesidad. Cuando no lo encontró, su tono cambió. ¿Sabes? Dijo. No es sano aislarte. Sostuve el marco de la puerta y encontré su mirada. Tampoco es asumir que el silencio significa debilidad. Se vio sorprendida por eso. No es lo que quise decir. Sé lo que quisiste decir. Dije calmadamente. Y estoy bien. Dudó. Luego asintió una vez. Solo queremos asegurarnos de que todo sea manejable. La palabra aterrizó exactamente donde estaba destinada. Lo estoy manejando. Dije, muy bien. Esperó más. Explicación. Tranquilización. No le di ninguna. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta y le puse seguro, no por miedo, sino porque la elección era mía. Esa noche, mi teléfono se quedó boca abajo en la mesa. No lo chequé. No imaginé qué se decían entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo. Eran ellos los que no sabían dónde estaba yo parada. Y esa incertidumbre los hizo moverse. Vinieron juntos esta vez. Los vi a través del vidrio antes de abrir la puerta. Renata parada medio paso adelante de Isidro. Sus hombros cuadrados. Sus manos ya dobladas como esperando que empezara una reunión. Abrí la puerta y me quedé donde estaba. «Mamá», dijo Renata. «¿Podemos hablar?» «Ya estamos hablando». Dije. Sonrió, delgada y cuidadosa. «Podemos pasar». Me hice a un lado lo suficiente para hacerlo posible. No lo suficiente para hacerlo acogedor. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, dejando el medio vacío. Ese espacio se sentía intencional. «Siento lo de Navidad», dijo Renata rápido. Las cosas se complicaron. Isidro asintió. «No fue para herirte». «Lo sé», dije, y lo sabía. Ese era el problema. Hubo una pausa que no se estiró en nada significativo. No siguió explicación. No reconocimiento del trabajo que había hecho, o la espera, o el silencio que vino después. Renata carraspeó y metió la mano en su bolsa. «Queríamos revisar algunas cosas», dijo, sacando una carpeta delgada. «Solo para asegurarnos de que todo esté en orden». Isidro se inclinó adelante. «Tu papá dejó mucho atrás. Cuentas, papeles, decisiones. Puede ser abrumador». Doblé las manos en mi regazo y esperé. «Pensamos», continuó Renata, «que sería más fácil si ayudamos a manejar algunas. Solo temporalmente. Hasta que las cosas se asienten. Manejar», repetí, «asistir», dijo Isidro, sonriendo. «Asegurarnos de que nada se caiga por las grietas. No estoy confundida», dije. «Nadie dijo que lo estuvieras», respondió Renata, demasiado rápido. Deslizó la carpeta hacia mí. No la toqué. «¿Qué hay ahí?», pregunté. «Solo opciones», dijo Isidro. «Autorizaciones. Una forma para que ayudemos si es necesario». «¿Necesario para quién?», pregunté. Se miraron. Duró menos de un segundo. Fue suficiente. Renata suspiró. «Mamá, has estado callada.
No contestaste llamadas, no explicaste nada. Eso nos preocupó. Estaban preocupados, dije. O inconvenientes. Eso no es justo. Dijo. Tampoco lo fue Navidad, respondí. Isidro se enderezó. Estamos tratando de ser prácticos. Estoy siendo práctica, dije. Estoy escuchando. Renata empujó la carpeta de nuevo. Más cerca esta vez. Solo mírala. No me moví. No vinieron a preguntar cómo estaba. Dije. Vinieron a preguntar qué controlo todavía. Su mandíbula se apretó. Eso no es verdad. Entonces cierra la carpeta. Dije. No lo hizo. Me levanté. El movimiento los sorprendió a ambos. Agradezco su preocupación. Dije parejo. Pero no necesito asistencia. No necesito supervisión. Y no firmaré nada hoy. Isidro abrió la boca. Levanté la mano. Esta conversación terminó. Dije. Se fueron poco después. La carpeta todavía sellada, todavía pesada con intención. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa no se sintió vacía, se sintió aclarada. Arturo Quiroz no sonaba como un hombre entregando noticias casuales. Señora Mendoza, dijo cuando contesté. Su voz, medida y precisa. Me llamo Arturo Quiroz. Manejé las cuentas de su esposo Horacio por muchos años. Me pidió contactarla solo bajo ciertas circunstancias. Me senté antes de que terminara la frase. ¿Qué circunstancias? Pregunté. Hubo una pausa. No duda. Cuidado. Presión. Dijo. Cualquier intento de influir en sus decisiones, finanzas o autonomía. Cerré los ojos. Entonces, supongo que es hora. Nos reunimos la mañana siguiente en su oficina. Arturo era más viejo de lo que esperaba. Cabello plateado, cuidadoso en sus movimientos. El tipo de hombre que había aprendido el valor de escuchar antes de hablar. Se levantó cuando entré y me dio la mano firmemente. Horacio hablaba de usted a menudo. Dijo, siempre con respeto. Suena a él. Respondí. No ofreció café. No hizo plática chica. Abrió una carpeta delgada y la puso entre nosotros. Horacio dejó instrucciones explícitas. Dijo Arturo. No debía contactarlas a menos que mostrara signos de ser presionada o marginada. Lo fui, dije simplemente. Arturo asintió. Creía que podría pasar. Las palabras no dolieron como esperaba. Se asentaron. Lo anticipó, continuó Arturo. No porque desconfiara de usted, porque entendía cómo el poder cambia cuando el duelo entra en una familia. Deslizó un documento hacia mí. No lo toqué todavía. Hay un fideicomiso privado, dijo, establecido hace 5 años, en silencio, solo a su nombre. Levanté los ojos. 5 años, sí, dijo Arturo. Horacio fue cuidadoso. El fideicomiso está separado del resto de la herencia. No aparece en registros generales de sucesión. ¿Qué contiene?, pregunté. Arturo encontró mi mirada. Lo suficiente para asegurar su independencia. No extravagante. Intencional. Asentí una vez. Sonaba que sacó Horacio. El fideicomiso permanece inactivo a menos que se cumplan ciertas condiciones. Continuó Arturo. Esas condiciones involucran cualquier intento de familiares de asumir control sobre sus activos o autoridad de decisión sin su consentimiento explícito. Pensé en la carpeta que Renata había empujado en mi mesa. Pensé en la palabra manejable. ¿Qué pasa si se cumplen esas condiciones?, pregunté. Arturo dobló las manos. El fideicomiso activa cláusulas protectoras. El acceso se restringe permanentemente. La representación se reasigna. Y cualquier individuo iniciando el intento queda formalmente vetado de involucramiento. Formalmente, repetí. Legalmente, dijo. Irrevocablemente. Me recargué. Horacio planeó esto. Arturo se permitió una pequeña sonrisa respetuosa. Planeó para usted. Toqué el documento finalmente, pasando los dedos por el borde.
¿Por qué no me dijo? Arturo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se suavizó. Dijo que no querría creerlo hasta que tuviera que... Dijo... y que merecía paz por el mayor tiempo posible. El silencio llenó la habitación. No pesado, no vacío, solo presente. No quiero castigar a nadie, dije. Arturo asintió. Tampoco Horacio. Esto no es castigo, es protección. Me levanté y recogí mi abrigo. ¿Qué necesita de mí? Nada todavía, respondió Arturo. Solo conciencia. Cuando llegué a la puerta, agregó. Si alguien cruza esa línea, llámeme de inmediato. Salí al pasillo sintiéndome más firme que en semanas. Renata no la había cruzado todavía, pero se había acercado lo suficiente para verla. Renata no llamó esta vez, mandó un email. Estaba escrito con cuidado. Como escribía ensayos escolares, amable, estructurado, enmarcado como preocupación. Copió a Isidro. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de abrirlo. Mamá, después de pensarlo, creemos que sería mejor formalizar algún apoyo. Esto no es sobre tomar control, es sobre asegurarnos de que estés protegida. Protegida. La palabra de nuevo. Adjuntos estaban documentos. Reconocí el formato de inmediato. Formas de autorización. Poderes limitados. Temporales, decían. Reversibles. Prometían. El lenguaje era suave. Practicado. Diseñado para sonar razonable a quien lo leyera por encima en lugar de leer. Isidro siguió con un mensaje propio. Esto es solo para agilizar cosas. Sin presión. Podemos explicártelo. Forwardé todo a Arturo Quiroz sin responder. Me llamó en 1 hora. Han sometido papeles preliminares, dijo calmadamente. Están solicitando autoridad formal para asistir con manejo financiero. Por mi propio bien, dije. Sí, respondió Arturo. Esa frase aparece más de una vez. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que cruzaron la línea que Horacio anticipó, dijo, y lo hicieron por escrito. No había satisfacción en su voz. No triunfo, solo confirmación. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Arturo pausó. No para drama, sino para precisión. Ahora activo la cláusula. Lo explicó exactamente una vez. La condición de Horacio había sido simple. Si cualquier familiar intentaba formalizar control sobre mis finanzas o decisiones sin mi pedido directo, el fideicomiso pasaría de inactivo a protección activa. Esa protección incluía consecuencias. Serán notificados, dijo Arturo. Su acceso se restringe permanentemente. Quedan vetados de representación, consulta y futuro involucramiento en sus asuntos financieros o legales. Permanentemente, repetí. Sí, dijo. No hay proceso de apelación en esto. Cerré los ojos. No en alivio, en aceptación. ¿Cuándo se enterarán? Pregunté. Ya lo hicieron, dijo Arturo. La activación es automática. Ellos mismos la dispararon. Renata me llamó 20 minutos después. Su voz estaba tensa. ¿Qué hiciste? No hice nada, dije. Ustedes lo hicieron. Eso no es justo, espetó. Estábamos tratando de ayudarte. Presentando papeles, dije parejo, sin preguntarme. Te dijimos, dijo. Te explicamos. Presentaron. ¿Corregí? No preguntaron. Isidro tomó el teléfono de ella. Esto es un malentendido, dijo. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, respondí. Está terminado. Su tono se agudizó. Estás cometiendo un error. Dejé que el silencio se quedara lo suficiente para ser incómodo. No, dije. Estoy aceptando el que hicieron. La voz de Renata volvió. Quebradiza ahora. Estás eligiendo esto sobre nosotros. Estoy eligiendo a mí misma. Dije. Ustedes forzaron la elección. Empezó a hablar de nuevo. Terminé la llamada. Esa noche.
Arturo mandó un solo mensaje. La cláusula está activa. Está protegida. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa y no lo volteé de nuevo. Habían alcanzado por control y encontrado consecuencia en su lugar. Arturo llamó la mañana siguiente. Su voz era la misma de siempre, medida, cuidadosa, renuente a suavizar hechos que estaban destinados a sostenerse solos. «Han sido notificados formalmente», dijo. «La cláusula está completamente ejecutada». Me senté en la mesa de la cocina y esperé. Había aprendido que cuando Arturo pausaba, era porque la siguiente frase importaba. Al iniciar la solicitud de autoridad, continuó. Perdieron todos los derechos conectados a su herencia. Eso incluye acceso, consulta, representación y cualquier consideración futura. Todo, dije. Sí, respondió. No queda nada que contestar. Cerré los ojos, no porque estuviera abrumada, porque necesitaba un momento para colocar el peso de ello en algún lugar dentro de mí donde no se desmoronará. ¿No pueden apelar?, pregunté. No, dijo Arturo. Horacio fue explícito. El lenguaje es claro. La intención es irrelevante. La acción es lo que dispara la consecuencia. Imaginé a Horacio en su escritorio, pluma en mano, eligiendo palabras como siempre en silencio, deliberadamente, sin enojo. No había escrito esto para castigar. Lo había escrito para terminar argumentos antes de que empezaran. Intentarán discutir, agregó Arturo. Siempre lo hacen. Ya lo hicieron, dije. Arturo permitió un breve silencio. Me contactaron esta mañana y pregunté, y les dije lo mismo que le digo a usted. Dijo, al tratar de tomar control, lo perdieron. La llamada terminó poco después. No había nada más que explicar. Renata llegó a mi puerta una hora después. Esta vez, sola. Abrí la puerta y no me hice a un lado. Sabías que esto pasaría, dijo, saltándose cualquier saludo. Sus ojos eran agudos ahora, despojados de preocupación. Nos tendiste una trampa. No lo hice, dije. Ustedes lo hicieron. Su voz subió. Estábamos tratando de ayudarte. Papá nunca habría querido esto. Encontré su mirada. Papá planeó esto. Eso no es verdad. Dijo, no nos cortaría. No lo hizo, dije. Ustedes lo hicieron. Sacudió la cabeza, caminando una vez por el porche como si el movimiento pudiera cambiar el resultado. Esto no es justo. Estoy de acuerdo, dije. No lo es. Dejó de caminar y me miró entonces. Realmente miró, como viéndome por primera vez en semanas. Así que eso es todo, dijo. Estás eligiendo papeles sobre familia. Estoy eligiendo límites sobre presión, respondí. Ustedes los hicieron necesarios. Su boca se abrió. Se cerró. Esperó algo, una explicación, un compromiso, una disculpa. No le di ninguna. Isidro llamó esa tarde. Su voz estaba tensa, controlada, como cuando los planes no salían a su modo. Tiene que haber una forma de revertir esto, dijo. Se cometieron errores. Por ustedes, dije. Exhaló agudamente. Lo estás tomando demasiado personal. Lo estoy tomando con precisión, respondí. No había nada más que decir. Terminé la llamada. Esa noche, me paré en la cocina silenciosa y sentí algo familiar asentarse en mi pecho. No victoria. No alivio. Finalidad. Horacio había planeado esto con precisión, no porque esperara lo peor de ellos, sino porque entendía qué hace la entitlement cuando se deja sin checar. Alcanza, insiste, asume, y cuando se le niega, se llama a sí misma amor. Apagué la luz y dejé que la casa volviera a la quietud, sabiendo que algo esencial había cambiado. No a mi favor, sino bajo mi control. Acepté reunirme con Renata una vez más. No porque preguntara bien,
sino porque tenía algo que devolver que no me pertenecía solo a mí. Nos sentamos en la mesita junto a la ventana. No ofrecí café, no ofrecí consuelo. Miró alrededor del cuarto como si hubiera cambiado sin su permiso. «Ya hiciste tu punto», dijo. «No tenías que llegar tan lejos». «No fui a ningún lado», respondí. «Me quedé donde estaba». Presionó los labios. «Papá no habría querido esto». Saqué el sobre de mi bolsa y lo puse entre nosotras. Quería claridad. Dije. «Esta es la parte que me permitió compartir». Dudó antes de tocarlo. Cuando lo hizo, sus dedos temblaron lo suficiente para notarlo. Leí en voz alta. Mi voz firme. «Si alguna vez la haces sentir pequeña para que tú te sientas seguro, has malentendido qué es la familia. El amor no maneja, aparece. Y si eliges control sobre cuidado, eliges tu distancia tú mismo». Renata tragó. «Eso no es justo, no es castigo». Dije. «Es verdad». Me miró entonces, ojos agudos con algo como miedo. «Nos estás cortando. Me estoy saliendo del medio», respondí. «Hay diferencia». Sacudió la cabeza. «Estás haciendo esto para herirnos». Doblé la carta y la metí de nuevo en el sobre. «Lo estoy haciendo para dejar de herirme». Sus hombros cayeron ligeramente, como si el argumento hubiera llegado a un lugar que no podía empujar. «¿Y ahora qué? Ahora», dije, levantándome. «Yo elijo qué sigue». Se levantó también, instintivamente, como si pudiera seguirme fuera del cuarto. No me hice a un lado. «No discutiré papeles», dije. «No explicaré mis decisiones. Y no negociaré mi autonomía». Buscó mi cara de nuevo, buscando la versión de mí que suavizaría, que haría espacio, que se disculparía por pararse firme. No la encontró. «Espero que algún día entiendas», dije. Pero entender no es requerido para que los límites se sostengan. La acompañé a la puerta y la abrí yo misma. Se detuvo ahí, esperando que se dijera algo más. No se dijo nada. Cuando la puerta se cerró, la casa no hizo eco. Se asentó. Me senté de nuevo en la mesa y puse el sobre enfrente. El que Horacio nunca quiso que se compartiera completo. Confiaba en que yo supiera qué líneas eran solo para mí y cuáles estaban destinadas a regresar al mundo. Me sentí más ligera, no porque hubiera ganado, sino porque ya no necesitaba permiso para existir como era, sin aprobación que perseguir. El cuarto se sentía más grande, y por primera vez desde Navidad, entendí quién era cuando nadie más decidía por mí. Pensé en esa noche de Navidad de nuevo. Semanas después, parada en la puerta de la pequeña cabaña que Horacio nunca me mencionó, no con el dolor que cargaba antes, sino con claridad que solo vino después de que el ruido parara. Todavía podía picturar la mesa en casa, 3 lugares puestos, comida enfriándose mientras esperaba pasos que nunca llegaron. En ese momento, se sintió como abandono, como prueba de que finalmente me había vuelto invisible. Ahora lo entendía diferente. No me dejaron atrás porque fuera débil. Me dejaron atrás porque estorbaba. Renata e Isidro no me olvidaron. Calcularon alrededor de mí. Necesitaban una versión de mí que se quedara callada, agradecida, manejable. Una mujer que seguiría poniendo la mesa incluso después de aprender que comería sola. Horacio vio eso venir mucho antes que yo. Pasé la mano por el borde del mostrador de la cocina en la cabaña. El lugar todavía olía ligeramente a café y madera. Familiar sin ser pesado. Esta casa no era un escape. Era un límite, hecho sólido. Horacio no me dejó dinero primero. Me dejó autonomía. Me dejó una puerta que se abría solo cuando alguien más intentaba cerrar la suya sobre mí. Pensé en la última conversación con Renata. La forma en que insistía en que esto era sobre familia.
La forma en que Isidro hablaba de eficiencia y ayuda y manejo, nunca preguntando qué quería yo. Creían que la proximidad les daba derecho a control. Estaban equivocados. La venganza no fue ruidosa. No hubo voces altas. No confrontaciones públicas. No declaraciones dramáticas. Solo hubo consecuencia. Calma. Permanente. Perdieron acceso no porque yo fuera cruel, sino porque alcanzaron por algo que nunca fue suyo. Horacio había construido esa verdad en papel y tinta, mucho antes de que el duelo me hiciera vulnerable. Puse mi bolsa junto a la puerta y me senté en la mesita que Horacio había elegido. La lo suficientemente grande para que una persona se sentara cómodamente sin sentirse pequeña. Por primera vez, no sentí el impulso de explicarme a nadie. Ese era el verdadero final. El silencio solía asustarme. Ahora se sentía como posesión. Dividiría mi tiempo entre lugares si quería. Me quedaría aquí más en la primavera. Plantaría algo en el patio. No porque sirvieras a alguien más, sino porque me gustaba ver cosas crecer a su propio ritmo. Horacio me dijo una vez: lo más fuerte que puedes hacer es dejar de audicionar para un rol que ya ganaste. Finalmente entendí qué quería decir. No fui borrada esa noche de Navidad. Fui revelada a mí misma. Y si esta historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido empujado a un lado en silencio y te dijeron que era amor, dale like, deja un comentario o suscríbete para que esta historia llegue hacia alguien más que necesita oírla. Si alguien intentó borrar tu lugar en la familia, ¿todavía les dejarías escribir tu final? Cerré la puerta detrás de mí suavemente, la llave tibia en mi mano, y elegí el silencio no como castigo, sino como paz.